Quiero primero significar que el acuerdo con los médicos ha sido muy importante. Yo decía anoche, es una decisión inteligente porque obviamente hemos trabajado sobre un voto resolutivo del 28 de diciembre del año 2017 que en lo referido al Código Penal cuestiona un artículo, el 205, por considerarlo una amenaza a la seguridad jurídica en su ejercicio profesional. Aparte, señala que los artículos 293 y 294 podrían constituir una criminalización de la protesta social, pero luego no hay un cuestionamiento al conjunto del Código del Sistema Penal. Entonces, inteligente la decisión de ratificar el acuerdo que habíamos preestablecido en la ciudad de Cochabamba el 1 de enero, porque han podido consolidar conquistas sectoriales muy importantes, como el compromiso de rediseñar el sistema de fiscalización y regulación del sistema de salud, la coordinación para la fijación de sus aranceles, la constitución de un instituto de conciliación y arbitraje y las auditorías médicas como peritaje científico-técnico en cualquier relación de conflictividad entre el médico y el paciente, el compromiso de consensuar la Ley General de Salud en el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, son avances significativos para el sector. Y además hemos asumido que su demanda de enfoque integral de la problemática de salud, que es coincidente con una visión estructural del gobierno nacional, pues puedan converger perfectamente. De tal modo que ahora cambiar la plataforma de demandas y decir, no, ya no queremos que se abrogue, que se derogue los artículos, queremos que se abrogue todo el código, eso le resta seriedad a quienes están abanderando ese tipo de consignas. Pero por otro lado, al gobierno nacional le favorece ampliamente, porque permite decantar una movilización sectorial, como la de los médicos, más allá de las percepciones que uno pueda tener, ¿no es cierto?, más allá de que la población boliviana ha sido castigada con un paro exagerado, con la suspensión del principal servicio de atención a la gente. Más allá de cualquier tipo de consideración valorativa acerca de esta coyuntura, lo importante es que los problemas sectoriales, vale decir, salud y transporte, han sido atendidos y resueltos por iniciativa del presidente, que le ha pedido al Parlamento modificar 2 artículos del Código Penal, más bien eliminar su contenido. El artículo 205 y el artículo 137 han sido expulsados del Código Penal a pedido de los 2 sectores en conflicto. Ahora, que algunos digan, no, vamos por la abrogación, entonces para nosotros mejor, porque decanta el escenario nacional, lo clarifica. Es decir, desaparece la movilización sectorial y se instala una acción política. Por tanto, la respuesta tiene que ser política. Esta es una movilización que ha obedecido a una estratagema en escalada, una suerte de estrategia en cascada, porque se ha iniciado impugnando un artículo del Código Penal, el 205, luego se ha sumado el 137 por parte del transporte, luego se ha sumado el 293-94 de parte de un sector minoritario de la Central Obrera, y luego algunos han apuntalado al conjunto del código. Entonces, una estrategia en escalada que concluiría con un conjunto de movilizaciones cívicas que apuntan a la no repostulación del presidente Evo Morales, ¿no? Que esa es una estratagema definitivamente política. Entonces se ha pretendido polarizar el escenario nacional detrás de la movilización de los mandiles blancos para esconder una movilización política. Y ahora quienes abanderan la abrogatoria del Código Penal, pues han pelado capucha, ¿no es cierto? De tal modo que el escenario se decanta y el accionar nuestro será también consecuente con el accionar político.
A propósito, gracias, ministro. Cecilia, por favor. A propósito de este concepto que acaba de dar el ministro de estas movilizaciones que se anuncian también en otras regiones del país, ministro, usted decía, para nosotros es mejor porque nos muestra un escenario político, de protestas políticas, y la respuesta ante esto será política. ¿Cuál será la respuesta, ministro? La acción política se responde con estrategias políticas, seguramente. Nuestra organización sociales se pronunciarán, si es necesario se movilizarán, debatiremos políticamente las cuestiones de fondo, las diferencias ideológicas, más allá de que se ha desplegado una campaña de mentiras para confundir a la población. Recuerdo particularmente en Santa Cruz a la campaña que se había desplegado el año 2008, cuando le decían a la gente que se le iba a quitar sus casas, que se iban a cerrar los colegios particulares, que se iban a cerrar las iglesias, que se le iban a quitar a los niños, que a los niños los íbamos a llevar a galpones, a adoctrinarlos de comunismo. Bueno, no sé qué barbaridades que se han caído por sus propias limitaciones, ¿no? por el carácter objetivo de la realidad. Es decir, la oposición política ha batido un récord, viene mintiendo más de una década. En realidad mintió antes que el presidente Morales asuma la conducción del Estado. Decía que si se nacionalizaba nos iban a enjuiciar internacionalmente, que el país iba a quebrar, que nos iban a demandar daños por más de 8.000 millones de dólares, que iba a haber corrida bancaria, que Bolivia iba a ser aislado, que había bloqueo económico inminente si es que Morales asumía el gobierno. Entonces, todo ese conjunto de mentiras que se han caído todos estos años, se van a volver a caer ahora. Entonces hay una estrategia de guerra, de conspiración, de terrorismo virtual, ¿no es cierto?, que ha encontrado en el Código Penal un instrumento de criminalización supuestamente de todas las conductas, de las formas de pensamiento, de las formas de manifestación, para tratar de estigmatizar al gobierno como una dictadura. Nosotros entonces tenemos la obligación de develar a los conspiradores y ponerlos frente al juicio del pueblo. Entonces, ministro, ¿ustedes no creen que esta es una manifestación espontánea de la ciudadanía, de diferentes sectores, sino más bien una manifestación política? Hay actores políticos detrás de todo esto que está pasando. La gente se ha estado manifestando en las redes sociales, reclamando, investigando, leyendo probablemente el Código Penal y encontrando algunas incongruencias probablemente. Por una parte esto. Y segundo, ¿se puede revisar el Código Penal? Es decir, toda ley es perfectible, ¿no es cierto? Y esto aparentemente pacificaría el país. ¿Es posible? Bueno, primero que yo no creo que haya condiciones para convulsionar el país, ¿no es cierto? Definitivamente, las condiciones para generar un escenario de convulsión tienen que converger entre un conjunto de condiciones subjetivas, es decir, una internalización en la conciencia de la gente de que hay la necesidad de modificar el establishment de manera radical, con un conjunto de condiciones objetivas. Y las condiciones objetivas ni subjetivas no existen. Las condiciones objetivas son un país con estabilidad y crecimiento económico, un país que tiene todavía mejores perspectivas en la presente gestión porque hay una recuperación de los commodities en los mercados externos. Entonces, un país que además está avanzando y consolidando sus proyectos, sus megaproyectos de diversificación económica e industrialización. No es posible politizar la pobreza, politizar la conflictividad social, la carencia de servicios, cuando esta realidad no existe, ¿no es cierto? En un escenario de guerra de baja intensidad, pues lógicamente tiene que haber una inestabilidad económica, tiene que haber carencia de alimentos, tiene que haber carencia de combustibles, carencia de servicios. Esa situación no se va a dar en Bolivia ahora, no se va a dar en el futuro inmediato. Entonces, las condiciones objetivas, es decir, la estabilidad macroeconómica, constituye el pilar que garantiza luego un cohesionamiento social y político, que
que puede alterarse por una campaña de mentiras, por movilizaciones sectoriales que se sincronizan, ¿no es cierto? Pero no se sincronizan en torno a una propuesta programática estratégica. ¿Cuál es la propuesta programática estratégica para generar, digamos, una crisis de Estado? En el 2003 había una agenda, ¿no es cierto? Una agenda de incorporación de los excluidos en la organización estatal a través de una vía democrática constituyente, una agenda nacional de recuperación del excedente económico generado por nuestras riquezas naturales. Esos eran elementos transversales que hacían concurrir al conjunto de la población. Esa situación no existe ahora, está muy lejos de existir, de tal modo que quienes se han imaginado que aquí va a haber una inestabilidad permanente, convulsión, que el gobierno se va a debilitar, que el gobierno se va a inestabilizar, están viendo una película de ciencia ficción. En redes sociales llama a la risa que se haya puesto de que iba a haber una guerra civil. Imagínense, ayer en la noche tenía que haber una guerra civil. Y dice que nosotros tendríamos acuartelar a la policía y al ejército para dictar un estado de sitio. A mí me preguntaron si iba a haber un estado de sitio y dije, ¿cómo va a haber un estado de sitio? Si el Estado está en su sitio, pues ¿quién va a pensar en imponer un estado de excepción? ¿No? Entonces, realmente quienes están metidos en esta pequeña guerra, es una guerra virtual fundamentalmente, de desinformación, de conspiración, de generación de suspicacias frente a la gente, pero la mentira tiene patas cortas y se va a ir decantando por sí sola. Esto les explicó usted el día de hoy a los empresarios, porque usted se reunió con empresarios, entiendo, hace algunas horas, ministro, a propósito de las medidas que se van anunciando. Una de ellas es el paro cívico convocado por el Comité Pro Santa Cruz y otros sectores para este día viernes. No, porque con los empresarios tenemos reuniones periódicas y como quiera que en el mes de septiembre, cuando se posesiona la nueva Cámara Agropecuaria del Oriente, cabezada por Freddy Suárez, resulta que nos reunimos en el Trompillo con el presidente Evo en septiembre del año pasado, si no me falla la memoria, y acordamos trabajar en mesas técnicas con diferentes ministerios, temáticas inherentes al sector empresarial. Producto de ese trabajo, luego el 19 de diciembre nos reunimos en la terminal presidencial de Viru Viru con el presidente Evo Morales y el sector empresarial y acordamos una serie de medidas, entre las que destaca fundamentalmente la liberación de exportaciones. Hoy día hemos estado trabajando esa temática. Veo que ha circulado en algunos periódicos digitales y redes sociales de que el viceministro Hugo Siles y mi persona estábamos operando políticamente para quebrar a los empresarios. Nada de eso. Esta reunión tenía que hacerse el viernes, pidieron postergación ellos para el lunes porque no podían coincidir en agenda la CAO y CADEX. Y el lunes no pudo estar el ministro de Gobierno porque estaba en comunicaciones con el sector del colegio médico, entonces por eso la postergamos para hoy día, pero nada tiene que ver con el paro cívico ni nada que se parezca, o sea, ni hemos mencionado el tema. Además el paro cívico, yo lo he dicho, es un paro político. El comité cívico habla de democracia. ¿Quién ha elegido a esos señores para que hablen a nombre de la gente de Santa Cruz? ¿No es cierto? Nadie. Y si son ente cívico, pues que defendan los intereses ciudadanos de toda la ciudadanía cruceña, cochabambina o potosina, ¿no es cierto? Ahora, si cobardemente se van a esconder detrás de un dispositivo cívico porque son unos derechistas vergonzantes, ¿no es cierto?, que les da vergüenza de ponerse su camiseta, de ponerse su color político, de abanderar su línea de restitución del racismo, del regionalismo, de la confrontación en Bolivia. Si tienen vergüenza de aquello, bueno, ese es otro tema, ¿no? Si se van a esconder por eso detrás de un ente cívico, pero es un tema que a nosotros no nos preocupa y mucho menos lo abordaríamos con el sector empresarial. Tarija está anunciando también, hace algunos minutos escuchamos a su presidente cívico, un paro para el día de mañana. Hoy nos informaban de hacer movilizaciones y un paro en Cochabamba, también en Potosí. ¿Cómo se evalúa todo esto? Usted ya nos daba un adelanto en esta respuesta anterior, ministro, pero ahondemos un poco en esta percepción que tienen ustedes desde el gobierno de estos paros cívicos. Que les fue mal, ¿no es cierto? Porque
anunciaron para esta semana que iban a estar bloqueadas las carreteras internacionales, las rutas interdepartamentales, las rutas interprovinciales, que no iba a haber provisión de combustible. Un periódico en primera plana el día sábado se arriesgó a decir que iba a haber gasolinazo, que no iba a haber venta de combustible. Alguna gente cayó en la trampa, fue a hacer colas largas a los surtidores y se dio cuenta que todo era mentira. Resulta que el país está funcionando, que no se ha parado ninguna terminal interdepartamental, interprovincial en sus salidas, en sus viajes. La gente sigue trabajando, viajando, desplazándose de un sitio a otro. El comercio, la producción siguen trabajando. En Potosí la gente ha trabajado, en Cochabamba los mercados, los servicios, la banca estaban funcionando. Algunos micreros han hecho unos bloqueos esporádicos en el centro y en algunos barrios. La policía luego los ha intervenido, ha normalizado la circulación del transporte en Cochabamba desde las 11 de la mañana aproximadamente. Algún intento de rearticulación de pequeños bloqueos se ha dado entre la 1 y las 3 de la tarde y nada que haya pasado a mayores, ¿no es cierto? Entonces, una movilización que ha sido un fracaso. En Cochabamba apenas habían 450 personas acompañando estos pequeños bloqueos. En Potosí 800 personas movilizadas en toda la ciudad. En lo fundamental han paralizado actividades los gremialistas. Entonces, mire, toda la provisión de servicios es normal. Vallehermoso ha distribuido a los surtidores normalmente, lo mismo Sencata, lo mismo Palmasola. Las rutas interdepartamentales están despejadas, las rutas internacionales están fluyendo con vehículos. Ministro, ¿este Código Penal usted cree que es perfectible? Toda norma es perfectible, pero no en una coyuntura de politización, porque cuando hay politización no hay objetividad, ¿no es cierto? Entonces, toda norma responde a una realidad social, la realidad social cambia, puede ser que la norma no refleje adecuadamente la realidad social, pero de ahí a utilizar una norma como instrumento político no es un juego al que nosotros nos vamos a prestar, ¿no es cierto? La norma puede ser analizada, debatida en diferentes escenarios, pero si su validez o no, sus debilidades o fortalezas no deben ser valoradas a la luz de un contexto político donde un conjunto de mentiras se han manejado. A la gente le han dicho que la van a penalizar, la van a meter presa si tiene una convicción religiosa, por ejemplo. Y yo tengo una convicción religiosa, yo soy católico, he estudiado en el Colegio La Salle, tengo amigos y aliados en la Iglesia Católica y soy muy orgulloso de aquello y nadie me va a penalizar por eso, ¿no es cierto? Y yo puedo protestar, de repente puedo protestar contra cualquier cosa y nadie me va a meter preso por protestar. Puedo peticionar y nadie me va a meter preso por peticionar. En Bolivia, los ministros, especialmente en algunas redes sociales, somos objeto de un conjunto de insultos y calumnias. Nos calumnian, nos insultan, profieren las peores afirmaciones en contra nuestra, ¿no es cierto? ¿Y alguien sanciona a esas personas que se esconden cobardemente detrás de una red virtual? Nadie lo hace. Un medio de comunicación en primera plana el día sábado dijo que no iba a haber carburantes, ¿no es cierto? Lo hacen en ejercicio de la libertad de prensa, abusan muchas veces de la libertad de prensa para mentir y alguien persigue o sanciona periodistas en Bolivia. No lo hace, ¿no es cierto? Entonces, aquí no se puede decir que hay dictadura, que nadie puede pensar diferente, que nadie puede tener una convicción religiosa, que está su patrimonio en riesgo. Yo soy propietario privado y la mayoría, empezando el presidente, somos propietarios privados, ¿no es cierto? Yo tengo inmuebles desde mucho antes de ser ministro de Estado y la gente lo sabe, la gente lo conoce. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a afectar el patrimonio, la propiedad privada que responde al trabajo honesto y sacrificado de las familias bolivianas? Entonces, todo ese conjunto de patrañas que responden a una campaña de terrorismo virtual, ¿no es cierto?, reitero, se caen por su propio peso en un país pues que respira, practica y convive con la democracia todos los días. Bien, Cecilia, queremos agradecer al ministro por estos minutos. Sí, gracias. Gracias por habernos acompañado, César, el ministro Carlos Romero. Muchas gracias. Ministro, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias.
Bien, estuvo el ministro Carlos Romero con nosotros para brindarnos esta información a propósito del panorama que se ha vivido durante esta jornada y, por supuesto, referido al tema de los profesionales médicos, el acuerdo al que se ha arribado y las otras movilizaciones que continúan. Cecilia. Sí, muchísimas gracias al ministro Romero, porque además ha sido el primer medio que ha visitado después para explicar un poco los alcances del convenio de este acuerdo a nivel nacional, ¿no? Que lograba el ministro de Gobierno, y yo apuntaba hace algunas horas, ya usted conversaba la semana pasada también en esta entrevista con el vicepresidente, que él admitía que hay cierta inexperiencia en el gabinete, por eso se recurría para solucionar algunos problemas también a los ministros con mayor experiencia. Imaginamos que es el caso del ministro Romero, que atendió y solucionó este conflicto de los médicos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.